mi pantalla, muchachos? Sí, Habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Vamos, mientras se estaban uniendo, he copiado, he hecho los recortes de... La teoría ya la tienen, la he subido. ¿Han revisado o no? Muchachos. Nada. Vamos a ver el teorema de Rho, ¿ya? Un teorema muy importante. ¿Qué te dice el teorema de Rho? Si f, dice, cumple las tres condiciones, dice, es continua en el intervalo AB, es decir, la dibujo sin levantar el lápiz, continuidad. Otra, f de x es derivable en el intervalo abierto de AB. ¿Qué significa que sea derivable? Que sea una curva suave, que no tenga puntos angulosos. Porque si la curva es suave, la recta tangente se puede calcular y es única en un punto. Pero si hay un punto anguloso como en el absoluto, digamos, ¿no? En ese punto no hay derivada. La función no sería derivable o diferenciable en ese punto. Es un requisito que la curva sea suave. Suave, sin puntos angulosos. Dos cosas ya. Continua, sin levantar el lápiz. Derivable, una curva suave cuya recta tangente sea única en todos los puntos. Los puntos angulosos son un problema. ¿Ya? Listo. Y la última condición. ¿Qué es lo que pasa? La función evaluada en A es igual a la función evaluada en B. Quiere decir, la Y, f de A es la Y en A. ¿Qué es f de B? La Y del punto B. Como puedes apreciar aquí, la Y de A es f de A, es esta alturita. La Y de B, es decir, la ordenada de B, es esta alturita. ¿Te das de cuenta que f de A, que son las coordenadas de la ordenada para este punto, de A y de B, son o no son iguales? ¿Están a la misma altura? La pregunta. sí son Muchachos. iguales. Son iguales. Quiere decir que son dos puntos a la misma altura. La curva tiene que pasar por esos puntos. ¿Sabes? Y además es suave. Si la curva pasa por esos puntos que están a la misma altura, te dice que en algún punto en el intervalo, como la curva es suave, debes tener un máximo, porque estás volviendo a esta misma alturita, ¿ves? Por lógica, puedes hacer varias gráficas, vueltas, pero llegas a este punto que está a la misma altura. Esto es el intervalo AB, la Y en A en los extremos del intervalo, la evaluación en los extremos te da un mismo valor de ordenada. Entonces, por lógica te dice entonces, ¿no? La curva se desenvuelve en el intervalo AB y es continua y derivable. Entonces, como entra y sale por puntos en la misma altura, al menos debe haber un punto en el cual tienes un máximo mínimo. Es decir, ya tienes recta tangente horizontal. Eso es lo que dice. Entonces, en el intervalo de AB abierto, existe la derivada, dice, tal que la derivada en ese punto, f' en ese punto vale 0. Ese es el teorema de Rho. ¿Me han entendido? Muchachos. Sí, Haremos uno del examen que he tomado en anteriores meses. Esperemos, miren. Con respuesta más está. Algo así va a ser su examen. Se voy a preparar para que sea más rápido y no tengan que subir. Directo. 3 archivos no más van a subir. Lo demás selección múltiple. Pero la selección conlleva cálculo. Bien. Problema. Con azulito. Problema. ¿Qué dice el problema? Por favor, ¿qué dice el problema, muchachos? Determina el punto x sub 0 pertenece al intervalo 1,2 en el cual se cumple el teorema de Rayleigh
para la función más G, Claro, f de x es igual a x al cuadrado menos x menos 3 veces x más 2 todo sobre x más 1. exacto. Te está pidiendo que verifiques, dice, ¿no? Determine. ¿De qué se trata, Ron? ¿Qué dice Ron? Si cumples estas tres condiciones, en el intervalo en el que se cumple, que f es continua, derivable, ¿está bien? Y que estos puntos están a la misma altura, es decir, la y evaluada en cada uno de los extremos del intervalo es la misma, tiene el mismo valor. Debe haber un máximo o mínimo, es decir, un punto en el cual tienes recta horizontal en este intervalo. Hay un punto. Eso garantiza de seguro que hay un máximo o mínimo. ¿Me entienden, muchachos? Es eso, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿qué sería? Un máximo mínimo es un punto donde la derivada vale cero. Eso me está preguntando. ¿Hay o no hay? Dice. A ver, veremos si hay o no hay. Veremos quién está en línea tan tarde. Los últimos. Bien. Digo entonces, solución. Listo. Estás estudiando el teorema de Rolle en este intervalo. De 1 hasta 2, dice. Este es el intervalo para el teorema de Rolle. ¿Qué tienes que hacer primero? Tienes que evaluar. Voy a empezar por la condición 3. Voy a evaluar la f en 1 y voy a evaluar la f en 2. F en 1. Claro, tienes que evaluar en los extremos del intervalo. ¿Cuánto vale f en 1? Va a entrar teorema de Rolle en el examen. Como pregunta teórica. Por 5 u 8 puntos. Ya Cero. revisándoles. Aquí tienes 1 más 1. ¿Cuánto va? 0. 0. Listo. La y de 1 vale 0. Vamos con el cálculo de la y en 2. Aquí sería 2 al cuadrado. Así sería, ¿no? 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 dividido entre 2 más 1. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Listo. La primera parte está cumplida. La y en 1 y en 2 en los extremos del intervalo tienen el mismo valor, está cumplido. ¿Ya? Entonces, en base a eso te dice, ¿no? En el intervalo que me han dado de 1 a 2, yo sé que esta función no es continua. ¿En qué punto no es continua? ¿Qué restricción de dominio de definición tiene? Estamos hablando de los dominios de definición, raíz cuadrada, división, logaritmo, arco. ¿Qué restricción tiene esta función f de x? Que X no El puede ser menos uno. denominador diferente de cero. Exacto. ¿Qué punto no entra al dominio? -1. -1. Menos 1 para x, correcto. Está bien, esta función no es continua. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1. Pero, ojo, no es continua, pero yo estoy estudiando continuidad en este intervalo. De 1 a 2, este punto donde no hay continuidad, que es x igual a menos 1, no está en el intervalo de estudio. Mi intervalo de estudio es este. ¿La función es discontinua de 1 a 2 o no? ¿Dónde está esa discontinuidad? En menos 1. No está en mi intervalo de estudio. Es continua. ¿Se ha entendido? Porque la f de x es continua en todos los reales, excepto en menos 1. En el intervalo que estoy estudiando no está el menos 1. Es continua de 1 a 2. ¿Me han entendido? Sin G. Ingeniero, Sin G. Exacto. Tú dices, es continua. Dices, por lo tanto, lo primero, en los extremos, f en 1 es igual a f en 2 vale 0. Esta condición importante para Rho.
¿Ya? Además, dices, ¿no? Además, f de x es continua en los reales menos el menos 1. Lo que significa que es continua en 1, 2. ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? Es continua en 1, 2. Ahora, para ver si es derivable, tienes que derivar. Ese es el requisito. F' de x. Me ayudan a derivar. 2 derivada del numerador. 2x 3, menos 3 por x más 1. x más 1. Menos x al cuadrado menos 3x más 2. Dividido entre x más 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. F' derivado. Esto va a entrar al examen, ya estoy diciéndoles. Tienen que repasar. En la guía que les he dejado hay 8 ejercicios, no es lo mismo. Tienen harto material para hacer y le falta todavía. Fin de semana voy a subir como 10 ejercicios distintos, grabados igual de las gestiones anteriores. Entonces, hay bastante tiempo, les va a faltar para todo. ¿Cuánto sale aquí? Rápido, directo. 2x por x, 2x cuadrado menos x cuadrado, x al cuadrado. Menos 3x más 2x menos x. Aquí tienes más 3x menos x más 2x. ¿Está bien? Aquí tengo menos 3 y aquí tengo menos 2. Menos 5 me sale. Sobre x más 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Les hago una pregunta. Esta es la derivada. La derivada también es una función. Ojo, la derivada es otra función, como esta. Y su estudio de existencia de su dominio, tiene los mismos criterios. La derivada, la función derivada, porque es una función, ¿dónde no existe? Igual, dominios de definición tienes que fijar. ¿Dónde no En existe la x igual a menos 1. en x igual a menos 1? No es diferenciable porque te genera división entre 0. No puedes hallar la derivada en x igual a menos 1. ¿Por qué? La razón es porque la función que vemos hasta arriba tiene asíntota vertical en x igual a menos 1. Para verificar, lo graficamos en el GeoGebra. ¿Me han entendido o no? Pero a lo que me voy. F de x ¿es o no es diferenciable? F' de x es diferenciable en los reales menos el menos 1. Esto está de más de factorización. Implica que sí lo es en el intervalo que me están dando, de 1 a 2. Ahí sí es. El menos 1 no está aquí adentro. Es diferencial. Ahora, lo que tienes que hacer es bien simple. Igual a hacer esa derivada. Igualando a 0 tendríamos x cuadrado más 2x menos 5, dividido entre x más 1 al cuadrado. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Hola, hola. Sí. Ah, ¿quién está? ¿Dónde está? Esto lo daremos. Esto es f' de x. Ya.
Listo. Al igualar a cero, tú sabes que una división es cero solamente cuando su numerador es cero. Tienes que resolver esa ecuación cuadrática. Está facilita. Puedes usar la fórmula o puedes completar cuadrados ahí mismo. Yo voy a optar por completar cuadrados. ¿Qué les parece? He sumado y restado un 1. Lo he hecho con el objetivo de que aparezca este trinomio cuadrado. X más 1 al cuadrado aparece y el otro lado tiene 6. Aplicas raíz cuadrada y x vale x más 1, ¿no? Y una vez, x sería igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 6. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Qué has hallado? Has hallado los puntos de extremo, pues. ¿Dónde la derivada vale 0? En menos 1 más raíz cuadrada de 6, también en menos 1 menos raíz cuadrada de 6. ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, ingeniero. Sigue. La cosa es ver si este punto, porque te dice, en este punto la derivada es 0. Este punto está en el intervalo que me han dado de 1 a 2. Bueno, no los dos, uno es negativo. Voy a elegir solamente al que está. Menos 1 más raíz cuadrada de 6. Pertenece al intervalo de 1 a 2. A ver, calculé. He tomado el positivo porque con el negativo me va a dar un número negativo. Está bien. En ese punto de abscisa negativa, la y' vale 0, la f'. Tal vez sea máximo mínimo, no me interesa, ¿no? Pero a mí me interesa el otro resultado, menos 1 más raíz cuadrada de 6. En ese punto también la derivada vale 0, es decir, f' es 0. La cosa es ahora verificar el teorema de Rolle. Dice, esta curva lo cumple. Hay una función en el punto 1 y en el punto de abscisa 2 y la f evaluada en la misma ordenada para ambos. Es continua derivable, entonces tiene que cumplirse el teorema de Rolle. Sí o sí tiene que haber un punto entre 1 y 2, tal que la derivada vale 0. Ese punto es este, menos 1 más raíz cuadrada de 6, les pregunto. ¿Cuánto sale menos 1 más raíz cuadrada de 6? Inge. ¿Cuánto es? 1,45 redondeando. ¿Pertenece al intervalo? Sí. Inge. Pues me están llamando de dirección, esperen un ratito, ¿ya? ¿Qué marcan?
Bien, ¿se ha entendido, no? Muchachos, Sí, jefe. Sí, jefe. ya está. Esto va a estar su examen, teorema de Zoom. Haremos 8. Tenemos que llegar hasta el hospital. Vamos a ver ahora el teorema del valor medio de Lagrange. Es similar. Ya. Este es el teorema de Lagrange. Sería más chiquito, pero ya, está bien. Está chico nomás. Listo. Haremos su gráfico. Ahí está. Mira, este es el teorema del valor medio, dice. ¿En qué consiste el teorema del valor medio? Igual tienes un intervalo, ¿ya? Igual tiene que ser continua las funciones, de A a B. Pero ahora ya no es necesario que estén a la misma altura, te das cuenta. La ordenada del extremo del intervalo A es esta f de A. Y la ordenada del extremo B del intervalo es f de B. No son lo mismo, no es necesario que sean lo mismo. Lo que sí es importante es que sea derivable y también continuo, continua y derivable. ¿Qué es lo que dice el teorema de Lagrange o valor medio? ¿No? Si la función ya es continua y derivable y pasa por los puntos a, f de A, b, f de B, en ese intervalo, miren, bueno, antes, yo puedo unir estos puntos, a, f de A, b, f de B, ¿ya? Si unes esos puntos, se genera esta recta secante, la de color negro. ¿Está cortando a la función, sí o no? Muchachos. Sí. Sí, jefe. Ya. La pendiente de esta recta secante es como cuando hemos calculado la definición de la derivada. La pendiente de la recta secante es delta y entre delta x. ¿Cuánto vale mi delta y? A ver, aquí vamos a mover un poquito esto. Ya. Tu delta x es b menos a. ¿Estamos de acuerdo? Para las rectas secantes, b menos a. ¿Cuánto vale tu delta y? Es f de b menos f de a. Claro, porque f de b es toda esta longitud. Esto es f de b. Y esto viene a ser f de a. Ahí está. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué dice? Ya. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta secante? Esto. Delta y sobre delta x. Es f de b menos f de a sobre d menos a. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, jefe. ¿Y qué es lo que te dice? Si la función es continua y derivable y pasa por estos puntos, debe haber entre A y B un punto C, te dice, tal que la recta tangente debe ser paralela a esta recta secante. ¿Me entienden eso o no, muchachos? Y se entiende. Ya. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente?
¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? ¿Qué es la pendiente de la recta tangente? La derivada de la función. Eso. F' de X. Esta es la pendiente de la secante. Esta es la pendiente de la tangente. Las dos son paralelas. ¿Cómo son estas dos expresiones? Iguales. Iguales. Ese es el teorema de Rolle. F' de X debe ser F en B menos F en A sobre B menos A. Ojo, F en C. Hay un punto en C. Y ese punto en C tiene que estar en el intervalo. C tiene que estar en el intervalo de arriba. ¿Ya? Haremos un problemita. Digo, problema. Vamos. Vamos, aquí está. Igual, uno de examen. Este rol, no quiero rol. Quiero Lagrange. Teorema del valor medio. Esta. A ver, está facilito. Tienes respuestas más. El anterior, nomás coincide las respuestas. A ver, fíjense bien. Así va a ser su examen. Va a tener respuestas, la parte teórica. Para elegir nos va a hacer. Menos 1 más raíz de 6. ¿Han visto? El desarrollo es bien cortito. Esto puede valer 8 puntos. No 5, 8. ¿Me están entendiendo, no ve? Van a ser cortos y van a ser varias filas. Así que concéntrense en su examen. Ya, entonces tengo aquí esto. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sale, ¿no? El inciso B es la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, jefe. Ya. ¿Quién es tan tarde? ¿Quién viene tan tarde? Ya. Ahí está. Con la pregunta más cooperemos, a ver. Con las respuestas. A ver, para cortar, ¿cómo hacemos? No, directo. Ya. Vamos a ingeniar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí está. ¿Qué dice el problema, muchachos? Determina el punto X sub 0 perteneciente a 1,4 me dan intervalo, en el cual se cumple el teorema del valor medio para la función. ¿Ya? Esto es bien facilito. Tienes que identificar tu intervalo. ¿Cuál es el intervalo donde estamos verificando el teorema del valor medio? De 1 a 4. ¿Ya? Como en rol, tienes que hallar F en los extremos. No tienen que ser iguales esta vez. ¿Cuánto vale F de 1 y cuánto vale F de 4? Reemplazaremos nomás. Tienes tu F de X ahí. F de 1 me sale 1 al cubo menos 8 por 1 menos 5. ¿Cuánto vale esto? Menos 12. Menos 12. Muy bien. F en 4. ¿Cuánto colocamos? Menos 12. F en 4. 4 al cubo menos 8 por 4 menos 5. ¿Cuánto está? Menos 21. Menos 21. 27. 27. Ya. Menos 27. ¿Confían ustedes? Positivo, Inge. Positivo, Inge. Positivo. Sí, perdón, me he equivocado. Ya está. Ahora,
Directamente haces esto. Necesitas esto. Tú sabes que esta es la f de A, ¿no? F de B, A, B, ¿no ven? F de B es F de 4. F de A es F de 1. Tienes que usar esta formulita. No basta, necesitas el de la derivada. F' de X. ¿Cuánto vale? Este lado ya lo vas a calcular con esto. Pero este lado es la derivada. F' de X, ¿cuánto vale? 3x al cuadrado ¿Ya? menos 8. ¿Listo? Igualas entonces, dices, por el teorema del valor medio, ya. Esto, pues, esto, ¿cómo es? Ya. Entonces, iguales. Dices, f' te ha salido 3x al cuadrado menos 8. Igual te dice a f de A, f de B, f de B. Tu f de B es la f en 4. F en 4 menos f en 1 sobre 4 menos 1. ¿Está bien? Tal como está aquí. Aquí tienes 3x cuadrado menos 8 igual a f de 4, 27 me dijiste, ¿no? Menos f en 1, menos 2. Todo eso dividido entre 3. ¿Cuánto sale esto? 3x cuadrado menos 8 igual a ¿cuánto? 13. 13. Listo. 3x al cuadrado igual a 21. De aquí x vale al cuadrado 7. X vale más menos raíz cuadrada de 7. ¿Qué dice esto? Supuestamente, la recta tangente es paralela a esta secante que pasa por estos puntos, 1, f de 1 y 4, f de 4 en este punto. En esos dos puntos de abscisa x igual a más menos raíz de 7, la recta tangente va a ser paralela a la recta secante. Pero a mí lo que me interesa es ver si es que hay siempre un número en este intervalo que te da una recta tangente paralela a la secante que se generan con los puntos 1, 4 de los extremos del intervalo. ¿Cuál vas a tomar? ¿Más raíz de 7 o menos raíz de 7? Más raíz de 7. Ah, Y pues raíz de tiene que 7. pertenecer al intervalo. ¿Pertenece al intervalo de 1 a 4? Sí. Eso. Listo, ya está. Verifica. Verifica el teorema de eso. Positivo, ¿no? Ya está. Vamos a ver otro tópico. Y a lo último casi. Aquí hay más ejercicios. Vamos a ver la regla del hospital. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? No me sale. Voy a ir haciendo cortes por partes, ¿ya? Para que esté bonito en la pantalla. Con la pizarra, en realidad. Inge, ¿no nos ha pasado los exámenes pasados? ¿No les he pasado? No, Inge. Hoy día, ahorita, al final de la clase les voy a pasar. ¿Me hacen recuerdo? Ya, Inge, gracias.
Ya, bien. Con esto acabamos el avance, ¿ya? Ya, esto es lo que me interesa. De L'Hopital, ¿ya? Regla del Marqués de L'Hopital. El Marqués de L'Hopital era alumno de uno de los Bernoullis, de Jacob Bernoulli. Matemático bueno igual, ¿no? Pero su profesor era muy bueno igual. Esta regla era en realidad la regla del Jacob Bernoulli. Y él ha pedido permiso para poder presentarla. ¿Está bien? Ha sido tanta la fama del método que se ha quedado con su nombre, con el nombre de solo uno, y todos a la vez eran, no sin decirles alumnos, sino han empezado a estudiar junto con Leibniz, los tres, los dos Bernoullis, Jacob y Johann Bernoulli, y L'Hopital. L'Hopital saca el primer libro de cálculo en la historia, en base a todo el conocimiento de sus profesores. Igual un buen matemático, ¿no? Vamos a ver su regla. La regla de Bernoulli en realidad, ¿no? Regla del L'Hopital. ¿Qué te dice? Es una técnica para el cálculo de límites. ¿En qué consiste? Consiste en que tienes un límite, tienes que tener un cociente de funciones. Límite cuando x tiende a f de x dividido entre g de x, ¿ya? El caso te dice, solamente aquí le ponemos. Esto es bien restrictivo. Aquí le vamos a poner con blanco. Se presentan dos casos más. Dos casos en los que la técnica sirve. Pero como es matemática, siempre hay forma de ingeniárselas. El método sirve en cualquier tipo de indeterminación. Miren, ahorita inicialmente la técnica solamente servía, bueno, si la aplico tal como está, solo va a servir en dos tipos de indeterminación. Cuando tienes 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En esas dos te sirve. Entonces, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x tiende a ser 0. Y g de x cuando x tiende a es 0, en este caso. En este otro caso, límite cuando x tiende a f de x tiende al infinito. Y límite cuando g de x tiende, o cuando x tiende a de g de x también va al infinito. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si tienes esas dos restricciones, dices que puedes calcular el límite de la siguiente forma. Dice. La tendencia del límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, te dice, tiene la misma convergencia del límite cuando x tiende a de la división de sus derivadas. Es decir, derivas f de x y a g de x por separado, no por regla del cociente, nada, por separado, directo. Derivada de la f del numerador sobre la derivada del denominador. Y el límite sigue tendiendo al mismo valor. Asombrosamente, este límite tiende al mismo valor que este límite inicial. Pero no solamente ese límite, también el límite cuando x tiende a de las derivadas, del cociente de las derivadas del segundo orden de ambas funciones. Entonces, la técnica, ¿qué te dice? Puedes calcular el límite de esta manera. ¿Cómo? Derivando. Como han calculado algunos en el primer parcial, pero que era inválido, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a esta regla. Entonces, eso es, dice. Puedes aplicar la técnica de derivar, quiero decir, en forma separada, numerador y denominador, hasta que la indeterminación desaparezca. ¿Sí ha entendido? Sí, ingeniero. Listo.
problema. Haremos uno del examen igual. Hemos tomado así. Habrá que lo pica. Uy, parece fácil nomás. Pero estaremos. Inge, una pregunta. ¿El libro del Yuji es bueno? Sí, es bueno. ¿No lo usan? Antes era un libro de moda. Bueno, un libro, texto, más que todo abocado a la resolución de ejercicios de moda, ¿no? Lastimosamente, Edgar no ha logrado titularse. Un gran matemático. Qué pena, ¿no? Ya debería ser docente hace años. Uf, vamos. Atiéndame. Empleando la regla del hospital, calcule el límite cuando x tiende a 1, de 1 dividido entre x menos 1 dividido entre neperiano de x. Le voy a poner solución. Bien. ¿Me ayudan? ¿Qué hacer siempre en todo límite? Evaluar. 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 Eso. Evaluando me vas a ayudar. ¿Cuánto sale el límite? 1/0, ¿no? Menos 1 sobre el neperiano de 1. ¿Cuánto es esto? Infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Indeterminado. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Así no. Exacto. L'Hopital solamente se puede aplicar en estas dos indeterminaciones. 0/0 o infinito sobre infinito. Cerrado, ¿no? Bien cerrado. Pero como es matemáticas, puedo ingeniármelas, ¿no? En ese caso es medio fácil, parece, ¿no? Caramba. Bien. Digo, L, tal vez sacando mínimo común, límite cuando x tiende a 1, todavía no puedo aplicar L'Hopital aquí. Sacaremos, a ver, sería el neperiano de x menos x más 1. Me van a indicar si está bien o mal. Caramba. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Perfecto. A ver, esto es claro. Evalúa mentalmente el numerador. ¿Cuánto sale? 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Es neperiano de 1 menos 1 más 1. Dividido entre 1 menos 1, neperiano de 1. Tú sabes que el neperiano de 1 vale 0, ¿no? Y efectivamente sale lo que su compañero dijo, ¿no? 0/0.
¿Ya está en la forma del hospital? Sí. Sí. Recién puedes aplicar el hospital. ¿Qué te dice el hospital? Puedes derivar numerador y denominador en forma separada hasta que se desaparezca la indeterminación. Derivas, simplificas un poquito ahí y vuelves a evaluar. Si sigue persistiendo la indeterminación, recién derivas. No sobre la marca, tienes que simplificar. Quiero decir que ahorita tengo un neperiano de x menos x más 1. Abajo tengo x menos 1 por neperiano de x. Los voy a derivar por separado. Estoy diciendo que voy a hacer esto. Prima. Eso te dice el hospital. Puedes derivar por separado numerador y denominador, y luego calcular el límite. Derivada del logaritmo de x. 1 sobre x, ¿no? Derivada de x, 1. De 1, 0, ¿no? Abajo. Abajo creo que voy a tener que aplicar regla del producto, ¿no? Derivada del primer factor de x menos 1. 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. X menos 1 por derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada del segundo? 1 sobre X. x. Listo. No lo dejas ahí, simplificas. Tienes que simplificar lo más que puedas ahí. Después de haber derivado. Simplificas y recién vuelves a evaluar. Si persiste la indeterminación, ya. Ahí sí tienes que volver a derivar, recién. Entonces, si hago aquí operaciones, estoy hallando esto. Esto me saldría aquí. Me van a revisar directo. 1 menos x sobre x. Todo eso sobre neperiano. A ver, aquí voy a sacar mínimo común igual. Me saldría x, neperiano de x, más x menos 1, dividido entre x. Lo he hecho para poder simplificar. ¿Ya? Solo he derivado hasta el momento una vez. ¿Ya? Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x sobre x, neperiano de x más x menos 1. Listo. Evaluando. Evalúas. ¿Cómo es? ¿Cuánto te da el numerador? 0. 0. Denominador. 0. 0. 1 por neperiano de 1, que es 0. 0. 1 menos 1, 0. Sigue la indeterminación. Tienes la opción de seguir derivando. Derivas por segunda vez. ¿Me han entendido, no, muchachos, o no? Sí, Inge. Sí, Ingeniero, Es algo elemental, básico. Podemos a derivar. Dices, límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x, x neperiano de x, más x menos 1, y derivamos, ¿no? Yo creo que a esta les va a salir. Pienso. Hay casos en los cuales una segunda, tercera vez lo de que derivar. Cuarta vez. A veces es más largo que calcular por la forma convencional de límites. Menos 1. Abajo. Derivada del primer factor es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo, 1 sobre x, más 1. ¿Qué tal? Tienes que evaluar una vez simplificar. El límite es límite cuando x tiende al 1, del menos 1, aquí tengo neperiano de x, Menos 2. más 2 me sale. Más 2, más 2, más 2, Inge. Listo. Ahora sí vas a evaluar. Ya no hay indeterminación. Menos 1 me sale.
Evaluaremos bien, con todo razón. Menos 1 en el numerador, tienes que evaluar, esto es obligado. Abajo tienes neperiano de 1 más 2. ¿Cuántos hay? Menos un medio. Menos un medio. ¿Listo? Ese es el valor del menos 1. Eso es. A ver, inténtenlo hacer por métodos convencionales. Debe salir, pero tal vez sea un poquito largo. L'Hopital siempre. La técnica. La técnica de preferencia para resolver los límites más complicados. Listo. Otro. Resolver. A ver. Buscaremos uno de examen. L'Hopital. No hay L'Hopital. L'Hopital. Tampoco el L'Hopital, pero va a entrar a su examen. Está avisando ya. Aquí el L'Hopital, pero no se nota. Teorema de Rolle. Paramétrica, máximos mínimos. Daríamos unos cuantos de la práctica, que no hay aquí. Ya. Aquí hay uno, miren. Ahí. Ya. ¿Ven mi pantalla, muchachos? Sí, Inge. Ya. Como les dije, ¿no? Solo funciona en 0 sobre 0 y infinito sobre infinito. Como es matemática, todo se puede hacer en matemática, ¿no? Transformando. No. Adecuando. Adecuando las demás indeterminaciones. ¿Qué indeterminaciones más conocen aparte del 0 sobre 0 e infinito sobre infinito? Esa, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿De dónde proviene esto? Este debe provenir de una x tiende a A, de f de x menos g de x. De proviene. ¿A cuánto tiende f de x cuando x tiende a A? Infinito. Infinito. De ahí viene esto. ¿Y la g de x? Infinito. Infinito. Infinito también, ¿no? Porque el menos ya está aquí. Entonces voy a hacer este trucazo. Digo aquí. Límite cuando x tiende a A. Trucos matemáticos, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Inge, Dime. tengo una duda. Una indeterminación es ceros elevado a la cero. ¿No sería uno? O sea, en el libro, en el del
de Chungara cuenta como una indeterminación. Claro, es indeterminación. Para empezar, 0 a la 0 no existe. Ah, ya, gracias. Y además, en límites, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo son este 0 Casi y este cero. otro? Casi cero. ¿Pero son el mismo 0? No son el mismo 0. Mm, Es indeterminado porque no son el mismo 0. Por esa razón. Y ahora en matemática, el 0 exacto, elevado al 0 exacto, no está definido. Carece de, de explicación. A a la 0 es 1. Esto es igual una acción, unas definiciones a la 0. A la 0, a la 0 no es 1, por si acaso. ¿Ya? Ya, gracias, esa era mi duda. Listo. A ver, aquí, ¿qué tu caso hacemos? Hemos dicho. Voy a hacer este truco. Está bien, ¿no? Debajo de f de x, c de x hay un 1. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Este es el truco. Que voy a dividir aquí entre f de x por g de x. F de x por g de x. ¿Ya? Entonces, le digo. Límite cuando x tiende a a. ¿De cuánto sale? Si distribuyo el numerador aquí. Aquí me sale 1 entre g de x. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 entre f de x. Aquí sigue siendo 1 entre f de x por g de x. ¿No? Y esto tú ya sabes a cuánto tiene. ¿A cuánto tendría el g de x? Cuando x tiende a a. ¿A cuánto infinito. tiende f de x? G de x. Los dos a infinito, ¿no? Listo. ¿A cuánto sale el numerador? Igual Cero. 0, a denominador. 0. Listo. Ya está. Tienes que derivar esta forma. Esta que es construida. Numerador, denominador. Hemos hecho una de las más difíciles hemos logrado transformar. Todas en realidad. Caramba, ¿qué pasó? Ay, se ha borrado como la anterior vez. Ah, no, menos mal. Ya. Ya. Bien, ya está. Otra indeterminación. Otra muy conocida es 0 por infinito. Es igual. Límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Bien. ¿A cuánto tiende la f de x cuando x tiende a según tu indeterminación? 0, Pero La g de x, infinito. infinito. listo. Puedes hacer cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Extremos y medios nomás. O al revés, porque la tendencia infinito sobre infinito también es válido, ¿no ven lógica? A ver, me van a ayudar.
Esto es 0 sobre 1 sobre infinito. ¿Está bien? ¿Cuánto sale? 0 sobre 0. Listo, ya está. También hubiese sido válido el otro, les dije, ¿no? Límite cuando x tiende a A. Que se quede la g de x aquí y la f de x que baje. Esto sería infinito sobre 1 sobre 0. ¿Cuánto sale? Infinito sobre infinito. Listo. L'Hopital igual es válido para infinito sobre infinito. Puedes derivar. Ahora la del problema haremos. Que 3. Mira. Esto es para 1 al infinito. ¿De dónde viene esto? Viene de... ¿A cuánto tiende la f de x cuando x tiende a A? A 1. 1. 1. ¿Y la g de x? Infinito. Infinito. Ya. Aquí tienes que aplicar logaritmo. Base, variable, exponente, variable. Logaritmo, si teníamos logaritmo de, ¿ya? Sería el logaritmo de f de x sobre g de x. Seguimos operando. Logaritmo de L sería, ¿dónde está mi límite? Límite. Cuando x tiende a A. Límite cuando x tiende a A y baja el exponente, ¿no? G de x por nectariano de f de x. Nectariano del límite Ya viene exámenes. ¿Qué haré? Bueno, me siento preparado. Para cuando x tiende a A eso. Estudio, venga, venga. Que vale la pena, ¿no? Aunque sea. del nectariano de x dividido entre Tranquilo. 1 sobre g de x. No son hermanos. No son hermanos. Pero está yendo a Sergio. Ah, no, obviamente. Sí. Su micrófono, joven. ¿En su inglés? ¿Cuánto sale esto? ¿A cuánto 0 tiene f sobre de 0. x? 1, ¿no ve? G de x infinito. Sería el nectariano de 1, 0. 1 entre infinito, 0. Ya está. Pero aquí lo que hayas no es L, es nectariano de L. Tienes que aplicar luego la definición para hallar el límite. Definición del logaritmo, ¿no? Y ese es el caso que nos ha tocado. Pues, mira. Calcule por la regla del L'Hopital, dice, el límite, esto, E más L, evaluando. ¿Qué estoy haciendo? Evaluando. L, ¿cuánto va? Cuando x tiende a 0, seno de x sobre x. 1, ¿o no? Muchachos. Sí, Inge. 1 sobre 0. Infinito. Tienes que aplicar logaritmos, porque entonces en este caso, ese es el caso, ¿no? Tu límite L es límite cuando x tiende a ser 0
del seno de x sobre x elevado a la 1 sobre x cuadrado. Como dijimos, aplicas logaritmos y tendríamos logaritmo del límite. Oh, ya no vamos a calcular a él, sino al neperiano de él. Esto es, caramba, un límite cuando x tiende a ser 0 de 1 sobre x cuadrado neperiano de el seno de x dividido x. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? Muchachos, Sí, Inge. ya. A ver, ¿cómo adecuamos ahora? Para que esté en la forma. El neperiano del neperiano. Límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo neperiano del seno de x sobre x dividido entre ¿cuánto sería? A ver, aquí tienes f de x. Entre x al cuadrado nomás, miren. Hecho aquí extremos y medios. Sería 1 entre 1 sobre x cuadrado más. Hecho esto de acá, por si acaso. Pero si llevo a 1 sobre x al cuadrado, pues extremos y medio esto es x cuadrado nomás. Por eso le he puesto directo. ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Indeterminación. 0 sobre 0. ¿Listo? Puedes aplicarlo, Peter, a este límite. Este no es el neperiano de... Dices entonces, neperiano de L, prima, ¿no ve? Prima, prima. Entonces, así sería, neperiano de L, ¿no? Límite cuando x tiende a ser 0, derivada del logaritmo neperiano. Como esta es la última página, haremos unas corridas. Será el límite cuando x tiende a ser 0 de, derivaré 1 dividido entre 4. Seno de x sobre x. ¿Está bien? ¿Por cuánto? Es regla del cociente, ¿no? Derivada del numerador Coseno. Coseno. por denominador sin derivar. X. X. Aquí sí todo lo varía. X. Menos numerador sin derivar sobre denominador elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, como L'Hopital es una ayuda, nada te impide a poder aplicar las reglas que ya conocimos del primer parcial. Nada te impide. Puedo combinar los métodos, quiero decir, yo ya sé cuánto vale límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Cuánto es? 1. Uno. No. 1. Si quieres lo aplicas, no va a haber ningún problema. ¿Me están entendiendo? Porque después de derivar, ¿cuál es el objetivo?
Evaluar. No. Vas a evaluar, pero después Simplificar. tienes que simplificar. Y dentro de la simplificación está contemplado lo que tú ya sabes. Ahorita puedo decir que no sé límites, entonces puedo seguir en forma algebraica. Pero si lo hago, ya estaría a un paso de terminar, si combino eso más. Voy a suponer que no sé, y voy a simplificar lo más que se pueda. El método tendría que seguir funcionando. Pero como les dije, ¿no? Si ves un límite conocido con las técnicas del primer parcial, lo aplicas, no pasa nada, está bien. Entonces tienes esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de ¿cuánto? X coseno de x menos seno de x. Dividido entre, a mí me sale 2x cuadrado por el seno de x. ¿Es correcto? Sí, jefe. Sí, jefe. Tienes que evaluar como ha hecho tu compañero, ¿no? No puedo dejarlo todavía. ¿Cuánto sabes? Cuando x tiende a ser 0. 0 sobre 0. ¿Me han entendido hasta ahí? Esto ha salido, y de paso largo, porque aquí no me he atrevido a aplicar el límite. Es válido, puedes aplicar. ¿Me están entendiendo, muchachos? Hola, hola. Ya, está bien. Neperiano de L. Estás obligado a derivar. Sigue, ¿por qué? No hemos logrado levantar la indeterminación. Límite cuando x tiende a ser de x, coseno de x menos seno de x sobre 2x al cuadrado por el seno de x, ¿no? Derivamos a ambos. Listo. Límite cuando x tiende a ser 0. ¿De cuánto, muchachos? Empecemos a derivar, creo que es más largo. ¿Cuánto sería? Coseno de x. Ya. Coseno de x. ¿Está bien? El primero sin derivar deriva del coseno menos seno de x. Menos coseno de x. Abajo, el 2 afuera, derivada del primer 2x por el segundo sin derivar, más el primero he sacado al 2, ¿no ve? X cuadrado por coseno de x. ¿Qué tal? ¿Sí he entendido hasta ahí? Sí, jefe. Sí. Sí, jefe. Ya. Ahí está. ¿Ya? Aquí, ¿qué tengo? Menos x, seno de x. Aquí factorizaré, aparte del 2, una x, se puede, ¿no? Dentro me queda, porque ahorita no puedes evaluar, estás obligado a simplificar. Ojo. X, no me falta aquí un 2 seno de x se queda. Más x coseno de x. ¿Qué tal? Estoy simplificando. ¿A ver? Bien. Ojo, estás calculando el logaritmo del límite, no el límite. Límite cuando x tiende a ser 0 de menos seno de x dividido entre 2 afuera nomás que se quede. 2 seno de x más x coseno de x. Evalúas. ¿Cuánto te sale esto? 0 sobre 0. Sigue saliendo 0 sobre 0, ¿no? Bien. Si aquí hubiese levantado el 1 de una vez, hubiera acabado aquí en este paso.
¿Ya? Neperiano de límite cuando x tiende a ser 0 de menos seno de x, 2 seno de x más x coseno de x. ¿Estás? ¿Ya? Va, pues hay que derivar. Porque persiste. Hasta que se vaya eso. ¿Ya? Listo. Aquí confío que se va a ir. Neperiano de L va a ser o es el límite cuando x tiende a ser 0 del menos coseno de x. Dividido, esto creo que es un poco más extenso, entre 2, un corchete le ponemos, derivada del primero, 2 coseno de x, ¿no? Este, el dosito afuera está. Aquí, derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, coseno de x, menos x seno de x. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Hay que simplificar, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de el menos coseno de x sobre 2 por 3 coseno de x menos x seno de x. Creo que ahora sí vamos a tener éxito. Aquí me sale menos coseno de 0. Estoy jugando, lo haré bien. 1, menos 1, ¿no? Sí. Sobre 2 por 3 menos 0. ¿Está bien? Muchachos. Sí. Sí. Menos un sexto es el límite. Oh, no es el límite. El logaritmo de límite. Menos un sexto. Para hallar el límite aplicas la definición. Si solamente si el argumento n es igual a la base del logaritmo e elevado al resultado, al logaritmo, ¿no? Menos un sexto. Listo.